Bueno, pues el día de hoy vamos a concentrar nuestros esfuerzos en concluir el 100% de nuestro programa de estudios. Nos hace falta dirimir un poquito acerca de lo que se denomina como actividades de aprendizaje y criterios de evaluación y acreditación. Como bien lo decía el maestro Alex, una de las cosas que regularmente enfoca la evaluación es precisamente el mejoramiento del proceso. Hay algunos especialistas que nos dicen que no se puede mejorar algo que no sea sujeto de evaluación. Y no sé si recuerdan en la participación anterior les decía que cuando plasmamos nuestro fin de aprendizaje o objetivo general, regularmente debemos asegurarnos de que este sea observable, de que sea medible y, como bien lo dijo el maestro Alex, adaptar a las características de nuestros estudiantes ese instrumento de evaluación que nosotros vamos a estar manejando. Por esa razón es que hacemos un mapeo completo de lo que nos está pidiendo el anexo 3 para el caso de la mayoría y el anexo 8 para específicamente para ingeniería. Ellos estarían trabajando con SEGEM. Entonces, hace rato decía el maestro Alex que el punto de partida para las actividades de aprendizaje es el contenido temático. Pero debemos tener cuidado en la redacción de las mismas, porque regularmente tendemos a proyectar lo que regularmente hace el docente. Y una recomendación es que todo debe estar orientado hacia el hacer, hacia la reflexión del estudiante, incluyendo la parte actitudinal. Entonces, hacemos un recorrido rápido de un objetivo general, o en el caso de la mayoría, un fin de aprendizaje, iniciando con el verbo en infinitivo, no lo olvidemos. Tenemos que plasmar el qué, el cómo, el para qué, y además que este fin de aprendizaje o objetivo general tenga las 4 características que les decía, que sea observable, que sea medible, que sea cuantificable y que sea verificable. Entonces, por poner un ejemplo para darle un repaso rápido al fin de aprendizaje, cuando digo cuantificación, me refiero a que si en el objetivo general, vamos a pensarlo en un ejercicio práctico. Si el objetivo general en mi caso es bajar de peso, pareciera que nada más pues es algo fácil. Pero ¿qué necesito yo para bajar de peso? Necesito que se me oriente médicamente, clínicamente, nutritivamente, deportivamente, es decir, todos esos especialistas que coadyuvan e interactúan para que yo pueda bajar de peso, eso es cuantificación. O sea, si la esencia de mi objetivo general es bajar de peso, entonces tengo que ir primero con un médico general, él me va a mandar a hacer estudios de laboratorio, de ahí se va a desprender, si sigue diabetólogos, si sigue nefrólogos, si sigue, es decir, todas las cosas que nosotros vamos requiriendo para alcanzar ese logro genérico se van registrando. Y obviamente tenemos en nuestra cabeza cuando proyectamos inicialmente ese objetivo general o fin de aprendizaje, desde ahí estamos más o menos vislumbrando todo lo que vamos a requerir. Entonces, cuando llegamos al contenido temático, obviamente si la esencia es bajar de peso, pues aquí ya tendríamos que ver todos los temas y subtemas para poder dar el engarce de la cuantificación de la que acabo de hablar. Teniendo registrado el contenido temático, como bien lo decía el maestro Alex,
tenemos que hacer un registro ordenado de las actividades de aprendizaje. Recuerdan que en la estructuración del contenido les decía que hay que cuidar mucho la parte de los productos académicos, esa logística de estructuración o ese sendero que debe caminar el estudiante para llegar a un producto terminal, digamos, para socializar en un conversatorio lo que realizó en el curso, para presentar un trabajo en un ejercicio de evaluación con pares, con padres de familia, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros en ese orden debemos ir observando los temas y subtemas. Hay una observación primera que le vemos a este mapeo completo. Allá arriba dice objetivo general de la asignatura y tenemos un objetivo específico. ¿Por qué? O sea, no es que nos estemos confundiendo, sino que solamente estamos planteando un solo tema. No puede ser un objetivo general porque nuestro programa, si recuerdan, les decía que idealmente debe ir de ¿cuántos? De 4 a 10 temas. Por esas razones que está anotado ahí objetivo específico y lo pusimos a propósito para que no se nos confunda. Había una pregunta hace 2 días que nos planteaba un docente de la maestra Karina y nos decía que si por cada tema va un objetivo específico. No, es un objetivo general o es un fin de aprendizaje genérico, nada más lleva uno solo. Es decir, la redacción que ustedes hagan debe concentrar o debe contemplar los 4 o 7 subtemas, temas, con sus respectivos subtemas, englobándolos en un propósito general. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver el orden. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando hacemos bajo conducción docente, nosotros tenemos que consolidar un proceso cognitivo, un proceso procedimental o un proceso actitudinal. Es decir, cuando tenemos la guía, la orientación, el seguimiento, la retroalimentación y lo que le sigue del docente, tenemos que consolidar un ejercicio o un proceso de manera global. ¿Cuál es la diferencia entre las actividades bajo conducción docente con las actividades de manera independiente? Que acá arriba sondeas, debates, complementas un proceso cognitivo. Y en la parte de manera independiente ya registras el hacer propiamente. Es decir, vamos a pensar, raíz etimológica del ajolote es el tema. El 1-1 es para los mayas, el 1-2 para los náhuatl y el 1-3 para los mazahuas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la primera actividad? Pues un análisis etimológico de esa palabra. Aunque alguien puede cambiar la visión y puede decir que va a realizar un ejercicio sintáctico. Ajá. Se vale, o sea, podemos elegir nosotros desde nuestra experiencia probada a nivel docente, ustedes pueden ocupar las actividades de aprendizaje bajo conducción docente que para ustedes sean las que nos apliquen. Entonces, otro análisis histórico de las culturas que emplearon el término ajolote. No es necesario que diga análisis histórico de la cultura maya, náhuatl, mazahuatl. Si revisamos un poquito el plan de estudio 2005 de arquitectura, pues eso hacíamos. Entonces, la actividad de aprendizaje bajo conducción docente, la primera, tenía 6 renglones, porque eran 18 subtemas de un tema. Entonces, prácticamente era un ejercicio, pues nada más como de duplicidad y demás. Acá tiene que ser de manera genérica. Entonces, vuelvo a decir, ¿cuál es la diferencia? Acá haces un análisis etimológico
lo hace el estudiante, pero con la ayuda de nosotros. Y abajo, ¿qué registra? Pues él ya registra un producto académico. De manera independiente, él ya elabora una lluvia de ideas en relación al término o en relación al ejercicio sintáctico. Hace un mapa mental en torno a ese término y además hace una línea del tiempo en cuanto a las culturas que emplearon el término. Entonces, por ejemplo, volvemos al contenido temático. Si nosotros no cuidamos el orden secuencial de los subtemas, nosotros mismos nos estamos metiendo un gol, porque cuando el chico quiera irse a los elementos teoréticos, a los elementos metodológicos o a los elementos prácticos, en las diversas plataformas que les mencionaba la doctora Vero, entonces ahí ya se van a dar cuenta que esto es incorrecto. Entonces, desde que tú estructuras algo, sobre todo en una línea de tiempo, debes tener bien claro cómo van a quedar registrados ordenadamente esos subtemas. Vamos a pensar en, ahorita me llega un tema de derecho, historia de las constituciones en México. Si yo, por ejemplo, tengo como 1.1 Constitución de 1917, ¿qué va a pasar? Pues igual hasta, no sé, eh, el, el personaje o eminencia a nivel jurista que lleva el nombre de nuestro auditorio de mayor capacidad, pues prácticamente se estaría jalando los cabellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución de 1917 es la que ahorita está vigente. Nos tenemos que ir a la primeritita. Y si queremos meter antecedentes, podemos elegir entre antes de la de 1824 o antes de la de 1857 para que queden de manera ordenada. A eso me refiero. Más cuando hacemos un ejercicio de lógica, que habíamos dicho, de lógica operante, ¿no? De esa que no se puede alterar. Un ejemplo clásico, pues tomar un baño, ¿no? Ok, tú puedes elegir, el procedimiento ideal para darte una ducha, pero hay una metodología hasta para eso, ¿no? Pues ni modo que te metas a la regadera con toda el copa, por ejemplo. Es decir, nosotros debemos cuidar la parte de estructuración de contenidos porque de ahí se desprende todo esto. ¿Ok? Les voy a seguir dando ejemplos. Otra. Y el subtema aquí voy a tomar de ejemplo lo que me dijo el maestro Juan Luis al momento. Si el subtema es dominio, rangos y gráficas, y aquí lo encontramos, acá arriba tenemos que colocar resolución de ejercicios prácticos, porque él dice que en todos los subtemas ellos resuelven ejercicios. Entonces, resolución de ejercicios prácticos. Otra actividad podría ser sistematización de la metodología que participa en la resolución de ejercicios relativos a dominio, rangos y gráficas. Es decir, tenemos que colocar bien el sendero que va a recorrer el estudiante. De esas dos que les acabo de decir, ¿qué es lo que se desprende a grabar? Ah, pues quizás aquí resolución de problemario relativo a dominios, rangos y gráficas. Pero hay una actividad de aprendizaje que no debe faltar aquí, que se llama redacción de notas. Y si nos preguntamos qué son la redacción de nota, pues son los apuntes que levantan los estudiantes del maestro Juan Luis. Porque una cosa es que les explique cómo resolver un problema, pero el estudiante va registrando en su cuaderno, aparte del ejercicio en sí, algunas notas, algunos tips que el maestro Juan Luis les dé, y entonces sí notan cómo cambia
de apartado a apartado. ¿Sí? Ok, vamos a otro ejemplo. Si en temas y subtemas yo tengo resolución, bueno, medios de solución de conflictos. ¿Qué pondría acá arriba en actividades bajo conducción docente? Puedo colocar mesas redondas, debates, círculos de estudio, ejercicios de control de lectura, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas actividades que me permitan a mí adentrar al estudiante a explicarles cuáles son las diversas alternativas para poder solucionar un conflicto. Incluso los que contemplan aspectos socioemocionales, incluso. Entonces, qué es lo que les pido de manera independiente? Si acá arriba les pedí controles de lectura o les pedí ejercicios de representación o aplicación de metodología situada, es decir, la aplicación o más bien, plantear problemáticas cotidianas en el estudiante para que analógicamente ellos puedan comprender un tema teórico que difícilmente, si te vas a la parte cruda o abstracta de un proceso matemático o del que sea, el estudiante no lo comprendería de la misma manera. Entonces, bajo conducción docente, si acá tengo medios de solución, medios de solución de conflictos, aquí les digo, nuevamente repito, pueden ir debates, círculos de estudio, ejercicios de representación, ejercicios de simulación, análisis colectivo de casos reales. Es decir, el docente puede plantear un video, ¿no? Lo proyecta y con eso, con ese video o con ese recurso, conlleva o implica un debate a nivel grupal. Entonces, depende mucho de cómo lo vamos planteando acá arriba. Recuerden, acá arriba es con acompañamiento puro. Estás a un lado de él, estás enfrente de ellos, estás en tu oficina y de repente llegan y te molestan, que para muchos de nosotros no es molestia, ¿no? Al contrario, cuando se acerca un estudiante y te dice, es que tengo una duda, pues hasta te sientes importante, ¿no? Qué chido. No, mira, aunque te regañe la jefa, oh, pues le regalas 5 minutos de tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, un proceso cognitivo se suscita acá arriba y acá es donde ya están sueltos. Aquí ya es una actividad que se hace de manera extraclase. Tú me puedes decir, no, pero es que yo les pedí que me registraran 5 actividades en sala de autoacceso, pero es independiente. Ya ellos vienen solitos, eligen la hora, o no sé si les programas de manera periódica, no lo sé, pero ellos entran a hacer su ejercicio de autoacceso de manera independiente. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando ya tenemos desprendidos en orden y de manera secuencial las actividades bajo conducción docente y de manera independiente, empezamos a proyectar ya lo que son los productos académicos a través de los cuales les vamos a calificar a nuestros estudiantes. Ojo, si tú consideras que acá arriba, en una actividad bajo conducción docente, lo vas a tomar como parte de tu calificación, ejemplo, exposición racional, lógica y secuencial de temas centrales de la asignatura. Es decir, tú les repartes temas y ellos exponen, te los calificas, por supuesto que se los puedes calificar. Y entonces aquí iría
exposición. Otra, en el caso del maestro Juan Luis, resolución de problemario, redacción de notas, acá arriba sistematización de la metodología para la resolución de ejercicios de dominio, rangos y gráficas. Ajá. Todos esos elementos los puedes agrupar en algo que se llama ejercicios y tareas. O sea, también tenemos esa posibilidad, porque si no, esta parte de criterios de evaluación y acreditación se va a expandir. ¿Sí me entienden? Hace rato decía el maestro Alex, acá puede ser 4, acá 4 como mínimo. Y sí te puedes explayar, pero hay algunas cosas que definitivamente se pueden prestar a que estemos diciendo lo mismo. Ejemplo, de manera independiente, bueno, vamos a pensar acá. Vamos a pensar en sistematización de la metodología que participa en el desarrollo de proyectos arquitectónicos para los que están en presencial. Y acá abajo, ¿qué les pondría yo? Si ellos sistematizan, es decir, en sus apuntes, en su lab, en archivo electrónico, ellos organizan todos los procesos para llevar a cabo metodológicamente correcta y adecuadamente el desarrollo de un proyecto arquitectónico, acá abajo, ¿qué les pido a ellos? Pues investigación complementaria de esa metodología. Porque a veces pensamos y obviamos que el hecho de presentarles 93 diapositivas y luego nos empoderamos porque les decimos, vayan anotándole y estén atentos, porque si algo se les escapa, su bronca, perdón por el término. Yo así lo pienso, no lo digo así, ¿verdad? No, es que no es necesaria tanta información en nuestros estudiantes. Y aparte, tenemos que hacer el enlace entre las problemáticas reales que ellos traen. A veces, como decía nuestro Juan Luis, en los ejercicios que él integran, a veces esa resolución de ejercicio práctico le sirve al chico para irse de manera, bueno, mentalmente a una problemática que tenga en casa, a una problemática de tipo económico, a una problemática de tipo social, cuando hay problemas como bullying, etcétera, etcétera. No sé, pero la metodología situada, es decir, aquella que te permite poner un escenario real al estudiante para que pueda aprender un contenido teórico, estamos del otro lado. De verdad, es importante lo que registremos aquí para que alimentemos y nutramos sobre todo esta forma. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con los compañeros que están en virtual? ¿Alguna duda que tengan con lo que les acabo de explicar hasta el momento? ¿O en presencial? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces ya estamos entrando a la cuestión de nuestro taller, a la cuestión de arrastrar el lápiz y que vayas registrando las actividades bajo conducción docente y de manera independiente en tu programa de estudios. Mientras ustedes arrastran el lápiz, ya van reflexionando cuáles son los puntos que quisieran incluir en su programa de estudios. Yo mientras, si no tienen inconveniente, les voy dando tips, les voy dando más ejemplos para que me puedan entender. Bueno, entonces, vamos a pensar en vamos a pensar en en un programa de tecnología. ¿Cómo lo puedo ponderar acá?
cómo puedo registrar una actividad bajo conducción docente y una actividad de manera independiente. Por ejemplo, para los ingenieros en computación, hasta donde entiendo, pues ellos llevan ejercicios de arquitectura de computadoras, ¿no? Y en esos ejercicios, pues ellos prácticamente desarman un equipo de cómputo y luego lo vuelven a armar, ¿no? Analógicamente como los militares, ¿no? Cuando les enseñan a armar y desarmar un armamento, ¿no? Sobre todo fusiles, pistolas y demás. Entonces, cómo lo pongo acá? Acá pueden ser prácticas de ejercicios en materia de arquitectura de computadoras y de manera independiente que les voy a pedir que lo armen y lo desarmen. Como decía el maestro Alex, entonces el que llegue a la mitad, pues lo vas a reprobar porque tiene 5. Creo que aquí es bien importante lo que algunos de ustedes me decían en su fin de aprendizaje. O volviendo con el maestro Juan Luis, que le daba algunas sugerencias en cuanto al fin de aprendizaje, y él me decía, es que idealmente lo que estás diciendo es correcto, pero en la realidad vienen muy desfasados. Entonces, me conformo con que lleguen aquí. Sí, ¿no? O sea, si tenemos problemáticas de tipo de desfase en materia educativa, pues no, o sea, no les pidamos a los chicos así como que las perlas de la Virgen. Recordemos, ahorita que están ustedes de manera presencial, recordemos las primeras generaciones de arquitectos que tuvimos aquí. Ya los estudiantes entraban a las 7 de la mañana y nosotros a las 7 de la noche, cuando estábamos de este lado, los veíamos y todavía estaban ahí en los respiradores. 12 horas implicaba, implicaba muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, teníamos compañeros que no, a lo mejor no contaban con el equipo adecuado o sus condiciones no les permitían tener la infraestructura educativa para poder hacer sus ejercicios y ellos se quedaban. Conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente de manera atinada fuimos así como trabajando esa parte de, pues es que si desgastamos a los estudiantes en 12 o 15 temas como los teníamos inicialmente aquí, hoy pues es que estábamos formando unos superhombres o no estábamos formando nada, porque si no entendían los primeros 3 temas, los otros 9 no servían de nada. Entonces es ahí donde tenemos que enriquecer la parte de lo que les decía, el ejercicio de selección de contenidos. También lo decía el maestro Alex, no importa que tengas 15 temas pensando que vas a hacer a semidioses, ¿no? Idealmente, como dice el maestro Juan Luis, sí aplica, pero pues solamente el discurso, porque en la realidad nos encontramos otro tipo de problemáticas. Hay otra, y yo le sugiero mucho esa parte. Yo me he encontrado programas de estudio en donde de manera correcta, hasta el último tema consideran aquí la elaboración de un ensayo. Pero obviamos muchas cosas. Obviamos que nuestros estudiantes son unas eminencias en ortografía y redacción. Obviamos que nuestros estudiantes están metodológicamente preparados para entender hasta una rúbrica, porque sí, como docentes, perdón por lo que voy a decir, nos vamos a la red, sacamos una rúbrica para calificar un examen, la personalizamos con nuestro nombre y ya está mi instrumento de evaluación. Pero si acá arriba al chico no le explico lo que le voy a calificar, aunque esa rúbrica esté en la plataforma,
o aunque yo se la entregue de manera impresa, no lo va a entender. Hay muchas problemáticas incluso con el modelo APA, ¿no? El docente ve y observa que no está en forma de bandera el texto, le pone tache al alumno. Pero ¿qué tal si el estudiante está utilizando APA 4, en donde se justificaba el texto? Por eso les digo, cuando no tenemos el entendimiento, no tenemos esa claridad en lo que vamos a realizar, si acá pides ensayo, acá arriba forzosamente tienes que explicarle, o sea, análisis colectivo de los criterios técnicos, metodológicos, estilísticos, logísticos para la presentación o para la elaboración de qué? De un ensayo. Si eso no lo haces y estás obviando que el estudiante sabe muy bien cómo hacer un ensayo, ya desde ahí nos estamos equivocando. Entonces hay que cuidar que todo lo que pidamos acá abajo, acá arriba lo expliquemos. Otro tip que les doy, en las actividades nunca coloquemos resolución de examen escrito, pero sí lo podemos colocar acá abajo. Ese es el único instrumento, bueno, el examen oral, el examen escrito, son los únicos que no van acá arriba. Ajá. Entonces, si tú dices examen escrito al 100 y acá le pediste 8 actividades a calificar, pues es erróneo. Porque si en el primer parcial, en el segundo y en el ordinario les estás graduando al 100 el examen, ¿qué caso tiene que te hagan todas esas actividades? Entonces, hay algo que se llama portafolio de evidencia, en donde tú puedes concentrar todos los aspectos que integrarían la calificación complementaria de la evaluación escrita. Y nosotros ya cuando vemos programas de estudio donde el examen solamente se considera en un 20 o en un 30%, la respiramos, de verdad. Pero cuando vemos acá, examen 50%, ensayo 10%, no, no, el ensayo es un producto terminal. El ensayo no lo puedes calificar con 10, discúlpenme, pero el ensayo como mínimo debe tener un 30, como máximo un 50. Entonces, eso hablamos de asignaturas teóricas y hablamos de ejemplos, por decirlo, ¿no? Pero, vuelvo al punto y lo vuelvo a repetir. Arriba, debates y círculos de estudios. Y acá abajo, ¿qué les voy a pedir como la evidencia del debate? A lo mejor participación en congreso y que organice la institución. Hay algunas de nuestras asignaturas que, digamos, en calendario real, se puede programar para que una actividad sea la presentación del producto que los chicos han trabajado. O en el caso de arquitectura, pues la organización de presentación de trabajos, ¿no? ¿Y qué les califica sacar de manera independiente? La participación, no. Les calificas el boceto, la maqueta, el objeto en tercera dimensión, no sé. Y también les calificas la participación en el Congreso con un 10, pero el otro producto del anterior debe tener un 20 o un 30%. ¿Sí, más o menos? Cualquier duda, pues aquí estamos. ¿Qué otra cosa tengo? Pues, bueno, me falta explicar lo del perfil académico, pero eso ya mis compañeros lo habían comentado en la sesión anterior, pues tiene que ver con ese cuadro profesional que, más bien con ese perfil profesional, perdón, que se requiere para impartir la materia. Pero les voy a hacer una sugerencia en cuanto a ese apartadito. Traten de no poner su historia de vida ahí, porque luego decimos postdoctorado o doctorado en filosofía
con 3 maestrías, etcétera, etcétera. Hay que además lleve 18 años en docencia, que pertenezca a un corporativo, a un colectivo en la materia. Es decir, pongo mi historia de vida. Pero recuerden que en ocasiones la oportunidad también para nosotros laboralmente nos hace que nos vayamos a otro lado y entonces a la institución le dejamos un verdadero problema. ¿Por qué? Porque ese perfil académico se queda como jurisprudencia para la autoridad educativa. Es decir, si tú no cumples con todo esto, no te van a dejar contratar. Recuerdo en alguna ocasión en la escuela de negocios, creo que fue con logística y negocios internacionales, nuestros compañeros incorporaron varios cursos de chino mandarín, creo que eran 4 o 5 en el primer plan de estudios. Y platicaba yo con la maestra Rosa María, Luz María, perdón, y le decía, maestra, es que chino mandarín, dice, sí, es que las tendencias, los estudios y demás, el contexto dice que el chino mandarín va a ser la lengua más hablada a nivel mundial. Bueno, te lo arroja realmente un estudio, ¿no? O una tendencia, o una perspectiva. Al momento de operar el plan, no se encuentran a los docentes, de tal manera que la actualización trajo como consecuencia incluir al chino mandarín, pero como asignatura optativa. Entonces, por favor, aquí déjenlo cortito, ¿no? O sea, si ustedes son postdoctores, doctores y demás, si estamos hablando de una licenciatura, que tenemos que ir un grado más arribita, ¿no? Que sería maestría, estudios de maestría. Si es maestría, pues tiene que ser doctor el que nos dé los seminarios, ¿no? Entonces aquí tú lo puedes colocar como doctor, maestro o licenciado en, y lo dejan de manera muy genérica. A ver, por ejemplo, un chico talento que ha egresado de, vamos a decir, de arquitectura, y que de pronto pues es un talento que le gustaría al maestro Lexín que formara parte de su planta docente. El chico nunca va a tener la experiencia que vamos a estar pidiendo si acá colocamos, como les digo, el ideal. Tendríamos que, sobre todo para que nos lo autorice la autoridad educativa, ¿no? Aquí a nivel interno podemos hacer varias cosas, pero ellos cotejan. Cuando nosotros hacemos llegar la planta docente, ellos cotejan con esto, ¿sí? Entonces, es bien importante que esto lo cuiden. Sí, está bien que pongan su historia de vida, pero mande nuestra Gaby. Entonces, podríamos apoyarnos un poco con los elementos que nos piden las acreditadoras. Quizás sea un elemento más neutral en relación incluso a la habilidad que tenga el docente en cada materia y ya nos permite ir alineando en este caso los perfiles docentes a las asignaturas y a los perfiles que ya venimos trabajando en la escuela. Entonces, tomar un poquito en cuenta eso para también no pues como no dices tú, no plasmar nuestra historia de vida o quedarnos muy cortos y que de pronto la acreditadora no nos valide, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que a nivel academia y a nivel dirección académica, ya tenemos así como que bien cierto, por ejemplo, arquitectura que ya entró un proceso de acreditación, pues ya tenemos ahí como los indicadores, ¿no? Los estándares, hablando de planta docente. A veces, por ejemplo, en ese apartado, cuando decimos que pertenezcan a una asociación X, ¿no? La materia es precisamente
por el requerimiento del acreditador. Entonces, ellos se van con estadísticos, con números. Tu planta docente 78, de esos 78, 18 tienen doctorado, 9 tienen maestría, 2 pertenecen a un colectivo científico, 1 pertenece a SLIM. Son, digamos, puros números, puros estadísticos, pero que a las acreditadoras les arrojan un diagnóstico de cómo está nuestra institución, de tal manera que nos cuidan todo, ¿no? Personal docente de tiempo completo, personal docente de medio tiempo, personal docente de investigación, es decir, ya están los estándares establecidos, ¿no? Entonces ya en lo que han arrastrado el lápiz, alguien puede compartirnos un ejercicio práctico para irles apoyando en lo que es el taller, o les seguimos dando ejemplo, como ustedes nos digan, incluyendo a los compañeros que están en sesión virtual. Alguien que se anime con un subtema, una actividad bajo conducción docente y una independiente. Veanlo por el lado positivo, si lo resolvemos aquí, ya llevarían una. Y se vale que mejor sea aquí, no que la autoridad educativa nos haga observación. ¿Alguien que se anime? No es tendencia. Sí, a ver, estoy desarrollando una asignatura que no existe, pero que no se ha impartido, que se llama Taller de Mapeo y Diagramación. Entonces, bueno, una de las actividades... ¿El subtema? ¿Cuál sería? El primer tema es, bueno, uno de los temas es elementos básicos de mapas y diagramas. Mapas y diagramas. El subtema sería análisis de elementos visuales, líneas, formas, colores y texturas en la representación gráfica. A ver, otra vez, maestro, ¿lo puedes? El tema, ¿Análisis qué? análisis de elementos visuales. Análisis de elementos visuales. ¿Qué proceso actitudinal ellos consolidan ahí? Hacen un análisis, pero hacen un análisis crítico, hacen un análisis reflexivo. Bueno, en este subtema, primero los conozco. Primero es una descripción de ello, ¿no? Estos son, y pues hasta ahí, ¿no? ¿Imaginas el recurso ya a través del cual vas a explicar ese primer, o sea, el recurso que te va a permitir que hagan el análisis? Ajá. ¿Qué sería? Pues precisamente un catálogo de estos elementos. Entonces podría ser análisis individual, colectivo, grupal, como tú quieras, de un catálogo que compile o que integre lo que dijo Maestro Nexi después de análisis. Ajá. Entonces ellos ya analizan de manera individual, en equipos de trabajo o a nivel grupal, ese catálogo, y entonces acá, ¿qué les vas a pedir de manera independiente? ¿Cuál es el producto académico que se desprende del análisis? Ellos tienen que ser capaces de ir armando uno propio. Ajá. El producto académico es un catálogo propio de esos elementos. Dijiste una palabrita clave. Entonces sería elaboración a nivel descriptivo. Sí lo dijiste, ¿no? Porque van a describir. Elaboración de catálogo a nivel descriptivo, ¿no? O formulación descriptiva
de un catálogo con los elementos que pides. No se trata de, tratemos de agrupar. Bueno, pues, sí, porque la actividad que tenía yo planteada para ese subtema es un taller de experimentación gráfica. ¿Sí? Y la actividad, así creativa, es realizar una serie de dibujos y bocetos exploratorios. Y un producto de De análisis que se hizo. Ajá. Por eso lo tenemos que vincular. Entonces sí quedaría como lo tienes ideal, pero me estoy hablando del taller. Si quieres que el taller es la actividad de aprendizaje. Lo que mencionamos. Acá arriba. Y acá abajo ya sería la compilación de dibujos, bocetos y demás, ¿no? Que ellos hacen, resultado del taller que les dan. Sí. No era así, pero ya me lo pusiste. Ok, pues, sí. Intentamos nuestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Me confianza? Maestro Juan Luis, con el subtema de dominio, rangos y gráficas. No, lo que pasa es de que yo aquí en la actividad de aprendizaje, yo aquí estoy anotando sesiones prácticas de resolución del problema. Esa es la actividad. Es decir, los alumnos van a estar trabajando ejercicios. O sea, sesiones prácticas de qué? De resolución de... Entonces aquí iría resolución individual de ejercicios. ¿A partir de qué? De lo que dijiste primero. A partir de sesiones prácticas predispuestas o por el docente, algo así. Dale prioridad a lo que hace el alumno, a lo que ejecuta acá. El resultado, no propiamente la actividad del resultado. Y es que acá en actividades de aprendizaje le puse series de ejercicios, porque también los alumnos tienen que hacer un fácil. Tienen que seguir practicando. Resolución de ejercicios complementarios a partir del problemario, no sé, porque ellos incluso los pueden sacar hasta de YouTube, por ejemplo. Si no encuentran el ejercicio que les deja, ellos buscan vías alternas para llegar a la resolución. Y obviamente se trata de eso, ¿no? De idear un planteamiento inédito para que precisamente ellos alcancen la competencia o el aprendizaje. ¿Sí? Entonces acá ya sería resolución complementaria de ejercicios o resolución de ejercicios complementarios a través de diversas vías, ¿no? O a través de diversos recursos. Pueden agarrar un libro, pueden agarrar un video, pueden agarrar un artículo científico. En todos esos lados hay la posibilidad de que ellos resuelvan problemas. Y sí, me consta eso. ¿Algún otro? Bueno, y entonces, ¿qué le calificaría? Acá arriba dijiste sesiones prácticas al último, acá resolución de ejercicio, ¿y qué le calificarías acá? Ya las series entregadas. Ajá. Series entregadas, o problemarios resueltos, o ejercicios resueltos, o simplemente ejercicios, ¿no? Porque a lo mejor el 99% de tus alumnos no lo resuelven, pero sí te da gusto que ellos avancen en la reflexión para llegar a la verdad, ¿no? Que tú estás pensando que alcancen, pero no lo alcanzan. Entonces, si dices ejercicio, pues ahí tú ya valoras hasta dónde ellos han avanzado. Y obviamente sabemos que aunque demos el mismo subtema, aunque ejecutemos la misma actividad bajo conducción docente, aunque ejecutemos la misma actividad de aprendizaje de manera independiente, todos y cada uno de nuestros grupos son totalmente diferentes. No sé si les ha pasado cuando entras a un 401 y luego a un 402 con el mismo subtema, con la misma actividad, y algunos los encuentran bien dinámicos, bien participativos, y a otros como que los tienes que despertar primero. Entonces, obviamente esto debe ser lo suficientemente flexible
para poder atender a esa diversidad de estudiantes, como decía el maestro Alex. Entonces hay algunos que sí son bien férreos, ¿no? En la defensa de tus derechos, dicen ellos, ponles ejercicios de autoevaluación. No que se peleen con los demás, que hagan un ejercicio introspectivo y reconozcan que ellos también tienen limitaciones. O sea, no nada más es de que sé hablar muy bien y me entiendo bien y por eso siempre tengo la razón. No, ponlos a trabajar o evaluación con sus pares y los debates están bien buenos. Entonces, decía el maestro Alex, tenemos que considerar hasta ejercicios de autoevaluación aquí. Sí, ¿no? Porque arriba, cuando notas que los estudiantes no han hecho ni la mitad de lo que tú tenías proyectado, aplicas un instrumento de autoevaluación y todos ellos opinan que tienen 10, ¿no? O a lo mejor no todos, pero sí aquel que faltó mucho, que no hizo nada, es el que se pone, pues yo 10, ¿no? Y hasta se encoge y dice, ay, para nadie me diga nada y ya obtuve el 10. Haces un ejercicio de autoevaluación acá, pero acá tienes un valor objetivo. No porque el estudiante diga que saca 10 acá, se lo vas a poner. Ajá. ¿Y más o menos? ¿Algún otro ejemplo? Creo que aquí en línea Encarnación hay uno, pero no quieren activar micrófono o proyectar, no sé si. ¿Cómo? Perdón. Arqui o Guri, por favor. Sí. ¿Para que vea acá? Sí, bueno, tiene la mano levantada, pero no. Ok. Trata de establecer comunicación también. Y dile que si gusta que compartan. Ok, si gustas mientras. Maestro, Tengo una duda. Hace ratito mencionó algo del ensayo, debe ser de 30 a un 50%. Ahorita, con el caso de lo que son ejercicios que mencionaron de los demás compañeros, ¿cuánto usted considera o se menciona, se debe considerar como mínimo en el caso de resolución de trabajos prácticos durante el desarrollo de la materia? Porque ahorita nos puso el ejemplo del ensayo, ¿cuánto era el mínimo? En este caso, ¿cuánto es lo que se considera como mínimo de acuerdo a la metodología que queramos implementar o en este caso, cuál sería? Sí, regularmente nuestro plan de clase, una cosa, esta es la planeación, ¿no? Este es nuestro universo. Cuando nosotros ya lo llevamos o lo traducimos en un plan de clase, le damos vida a algo que se llama secuencia didáctica. Entonces, regularmente, esa secuencia didáctica, nosotros no la pensamos de pe a pa, la pensamos como en un proceso cíclico de 3 sesiones. Haces una descomposición, haces un modelamiento y haces un ejercicio de aproximación. Vamos a decirlo, ejercicios de ejercicios prácticos con el uso de plastilina. Modela la emoción que más impera en tu persona con regularidad. Y 3, organización o muestra de trabajos finales en donde participan directivos, padres de familia, maestros y demás. Entonces, regularmente, esas 3 secuencias te permiten lo que dice usted. Si ya grabamos acá y aquí tuvimos cuidado de no excedernos en las 16 semanas, entonces ya al hacer las secuencias didácticas, ahí ya priorizamos. Hacemos ejercicios selectos. Si sabemos que no nos alcanza el tiempo, y más por lo que dijo el maestro de que luego pues, son 16 semanas efectivas, pero luego tenemos suspensiones, luego nos mandan a una conferencia y demás. Yo creo que el ideal de un cuatrimestre es de un semestre, perdón, es el que tienen ustedes. Nosotros en educación sí le sufrimos porque SEGEM nos dice cuatrimestral 16 semanas, de tal manera que terminamos cuatrimestre un día jueves y el siguiente lunes ya viene el otro ciclo. Nuestros estudiantes tienen 2 días de vacación. Entonces,
tener un semestre de 16 semanas todavía te dan amplio margen para poder hacer lo que comentan. Entonces, si nosotros ya programamos estas secuencias didácticas y sabemos que nos vamos a encontrar ejercicios prácticos en cada sistema, nosotros debemos priorizar o buscar la manera de manejar ejercicios integradores. Respecto a este tema, la solución del ejercicio durante las sesiones tal vez no es el objetivo de la solución, sino el desarrollo. ¿A dónde van a llegar? Si tú estableces que deben llegar a un punto determinado, ¿qué tanto, o así, el número de pasos que tengas para llegar a ese punto va a tener cada uno un porcentaje? Entonces, en eso tú evalúas esos pasos más que el final, ¿no? A ver, qué tanto llegan al objetivo, ¿sí? Durante el tiempo de la... si eso es lo que vas a evaluar, lo pones desde el principio. Pero si lo que vas a evaluar es el producto terminado, también lo pones desde el principio. Puedes tener las opciones y el porcentaje para el tema de proyectos, por ejemplo, pues es variable, depende de otros factores como el modelo, como modelo operativo, los tiempos que le dejan. Más allá de un porcentaje recomendable, pues depende de ti, de cada asignatura, de cada tema. Creo que se refería al respecto de los proyectos arquitectónicos. O sea, cada sesión van avanzando un poco, pero es individual, nadie va igual. ¿No? Ninguno de los jóvenes va igual, lleva el mismo ritmo. Pues llega la fecha de la entrega del proyecto final y unos van una semana antes, unos van en el 10% y otros van en el 60%. Pero el día de la entrega todos llegan al 70%. Entonces, los porcentajes de cumplimiento parcial pues o sea, se hacen subjetivos. Sí, es que un ejemplo de lo que comentan puede ser un seminario de titulación. Por ejemplo, cuando ya trabajas el producto terminal pues para titularte, para la tesis, regularmente inicias con el desarrollo de un protocolo. Y hay algunos programas, como dice evaluación sumativa, que califican, bueno, consideran con bajo porcentaje, digamos, el oficio de liberación del director. Y entonces todos tienen que llegar a ese producto. Anteriormente así lo hacíamos. Comparto la experiencia con algún docente que me tocó en la maestría. Tú llegabas, decía cómo ibas en tu protocolo, ya lo terminé, ya le dio el visto bueno metodológicamente, porque pues es una maestra para 15 estudiantes, ¿no? Entonces metodológicamente te ayuda, pero disciplinariamente pues tienes que ir con una persona competente, ¿no? Ya hay cada quien elige a su chambelán, decimos, ¿no? Entonces esta docente nos decía, por ejemplo a mí, ¿cuánto llevas de avance de la tesis? No, pues llevo 9 páginas. Ok, tenemos 7 semanas. De aquí al término del curso, ¿cuántas quieres alcanzar? No, pues creo que unas 25. ¿25? Ok. Y anotaba, registraba en una lista que tenía las 25. Y habíamos otros aventurados, como yo, que les dije, yo voy a tener mi voto aprobatorio de mi director. Cuando esta docente me revisa mi avance, yo llevaba 50 páginas, pero no tenía el voto aprobatorio. Pues porque la tesis regularmente va de 75 en adelante.
Entonces, de repente no tener esa claridad, y como dice el maestro Nelson, que el criterio de evaluación se preste a cuestiones subjetivas, o como decía el maestro Alex, no, pues esta compañera ya tiene 150 páginas, ¿no? Y todavía le falta el último capítulo. ¿Qué nos está demostrando con ello? Que no lleva un seguimiento metodológico. Está haciendo el copy-paste. Y entonces lleva una tesis abrutada en donde no dice exactamente nada. O sea, con todo respeto. Pero cuando nosotros llevamos una evaluación sumativa, obviamente usted tiene que promediar. Como dice el maestro Netsin, si va por fases, ¿cuál es el mínimo? Hablando concretamente de esas etapas, ¿cuál es el mínimo al que ellos tienen que llegar? ¿Para qué? Para que podamos considerar que ellos han alcanzado la competencia o que han obtenido el conocimiento, la destreza, la habilidad. Debemos promediar para que no suceda eso, porque regularmente hay alumnos que trabajan lentamente, pero son muy buenos y te ponen en 2 párrafos lo que otra persona en 2 páginas no te ha podido explicar, porque nada más copia, pega y ya tiene página y media, y le dices que parafrasee o que cite, y ahí es donde no sabe para dónde, mientras que el otro de los 2 párrafos hizo una cita textual y alimentó su punto de vista. Entonces es algo correcto. No tiene nada que ver con extensión, ni tiene que ver con avance, pero sí debe haber un promedio para alcanzar lo que nosotros queremos, que es el logro genérico o el fin de aprendizaje. Porque si tenemos una asignatura metodológica y en el perfil de egreso está algo totalmente diferente, o más bien está el ideal en el perfil de egreso, pero la asignatura no coadyuva para que el estudiante adquiera esa competencia o habilidad y la vaya moldeando con los demás ciclos. Si no lo logra, entonces el perfil de egreso no se está cumpliendo. Por eso desde aquí, maestro, desde el programa de estudios esté la planeación. Y cuando cualquier docente lea lo que usted va a hacer, si usted aquí dice fase inicial del proyecto o fase intermedia del proyecto, si decimos esas palabritas, ¿qué es fase inicial? Acá en temas y subtemas, ¿y cuál es la fase intermedia? Es decir, debe estar vinculado todo para que no se preste a cuestiones subjetivas, como dice el maestro Nelson. Yo creo que hay algunos muy buenos que por ejemplo, se piratean cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta y aplicas técnicas para detectar plagios y demás, y de plano son muy buenos para eso, pero en realidad están presentando una idea que no es de ellos, mientras que otro que está haciendo apenas sus pininos, segurísimo que él al final de la carrera va a pasar menos de 4 meses y él se va a estar titulando. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas como deben ser. Por eso no debemos considerar ni extensión, ni el ritmo, pero quizás sí, por el tiempo disponible nuestro, debemos promediar. Yo creo que eso lo entiende mejor usted que yo, porque sí, disciplinariamente nos faltarían elementos para aportarle algo más concreto, ¿no? Bueno, en relación para los compañeros que están en virtual, en relación al comentario que hacía la arquitecta, de que ella no considera visitas guiadas o excursiones, sino más bien una clase in situ, no hay ningún problema. Regularmente, nosotros en educación tenemos estudiantes que van a diversas dependencias públicas y privadas para hacer prácticas de observación, y hay algunos que se quedan, de nuestros estudiantes, se quedan aquí
vienen a realizar sus prácticas de observación a pues bebé, a medicina, etcétera, etcétera. Pero todavía hay otros que, por ejemplo, van en el 10º cuatrimestre y están trabajando proyectos transversales con los alumnos del 1º o del 4º cuatrimestre. Entonces, maestra, para su pregunta no hay ningún problema. Sí puede haber una clase in situ y de todos modos se consuman procesos totalmente idénticos a como si usted estuviera en en alguna sede externa o en algún escenario externo. Ahorita a modo de ejemplo voy a poner esa visita guiada, esa visita guiada de la que yo le hablaba. Por ejemplo, temas y subtemas, y aquí tenemos casos de éxito. Acá, bajo conducción docente, ¿qué deberíamos desarrollar como actividad de aprendizaje? Sería análisis de casos de éxito como independiente. No, si acá tenemos visita guiada y acá tenemos casos de éxito, ¿qué iría acá? ¿Qué sería acercamiento a escenarios reales catalogados como casos de éxito? Y aquí, ¿qué pondríamos? Visita guiada a una empresa pública o privada. Si tú aquí le colocas visita guiada a la empresa Coca-Cola, sede Toluca, ¿y qué tal si Coca-Cola no quiere que tus alumnos vayan a la práctica? Por eso tienes que colocar aquí una actividad general. Visita guiada a una empresa u organización pública y privada. Y ahí abres el abanico de posibilidades. A lo mejor igual y nuestro caso de éxito está aquí, ¿no? Ahorita no lo sabemos. Es dependiendo del tema que estamos viendo y de la actividad que estamos proyectando. Entonces, maestra que nos acompaña en sesión virtual, bajo conducción docente, sí puede haber una clase in situ, y vuelvo a repetir, de manera independiente se pueden consumar procesos totalmente idénticos a los que se ejecutarían en una sede externa. No sé si entendí bien su duda, si estoy planteando de manera correcta lo que ustedes necesitan, pero así quedaría. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que la clase de in situ sea acá, y acá usted ya puede pedir, como es clase de in situ, acá puede pedir lo que usted determine de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, necesitan algo, no quedaron claras las actividades, tenemos dudas en instrumentos, díganme. ¿Todo bien? Como para que ya en 10 minutos nos suban la plataforma a su producto. ¿Alguien más que quiera presentar, por ejemplo? Díganme su tema, bajo la actividad bajo conducción docente y de manera independiente, y les ayudamos con mucho gusto. ¿Quién dijo yo? ¿Cómo dicen ustedes a sus alumnos? ¿O yo voy? Sí, yo les digo. Maestro, ¿nos apoyan? La asignatura es esencia del arquitecto. Hay un tema que es valores y actitudes del arquitecto. Y su tema es dilemas éticos en la práctica profesional. La actividad es análisis de dilemas a través de un video
Y esa es la actividad con docente y la actividad independiente es elaborar una ficha de análisis de los dilemas que se ven en el video. Aunque también el proceso, digamos, el proceso cognitivo pueden ser ejercicios de introspección o ejercicios de valoración profesional o ejercicios ontológicos y deontológicos, porque valores es deontología. Es decir, cómo se cataloga el arquitecto y cómo debería ser esa esencia, porque una cosa es autoconcepto, otra cosa es identidad, etcétera, etcétera. Entonces puede quedar aquí también, independientemente de que ya lo tenga, o sea, me refiero a que para que complemente, aquí también ustedes pueden colocar un ejercicio, deontológico, un ejercicio ontológico, pero también puede plantear un círculo de estudio acerca del ser y qué hacer del arquitecto y los dilemas a los que se enfrenta. Es decir, usted tiene bagaje para poder, registrar acá arriba y acá abajo, para que no se encasille mucho solamente en el recurso. Es decir, no se vaya solamente al video, sino más bien si acá ya vas a pedir un reporte de análisis, a partir de un video que predispuesto por el docente. Porque entonces en ese caso ahí sí ya elegimos nosotros como especialistas cuál es el video que más les ayudaría a ellos a entender los dilemas a los que se enfrenta el arquitecto. ¿Sí? Y entonces ya acá abajo, maestro, ya quedaría reporte de análisis, ¿sí? Pero acá ya explicó sobre qué va a ser el alumno o el estudiante más bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Les pregunto. A ver, O sea, unos de materias técnicas, materias más, las de presupuestos, las de instalación, procesos constructivos. De hecho, estaba pensando en esta parte de los marcos normativos. En lo particular, yo coloqué un tema como análisis del marco normativo, un tema de que equipo de protección personal. ¿Cómo, perdón? Equipo de protección personal. Equipo de protección personal en el subtema. Equipo de protección personal. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer análisis reflexivos. ¿Por qué? Porque hay un equipo de protección personal básico y hay otro que es ideal. Pero a veces el básico asegura más cosas que el que está a la última moda. ¿Por qué? Porque lo importante es el uso, es el dominio, es el conocimiento de la normativa o el manejo del protocolo, etcétera, etcétera. Entonces acá hacemos ejercicios, análisis reflexivo en relación al equipo de protección personal requerido o indicado por la normativa. Y ahí ya estamos, ahí ya necesita meter algo que tiene que ver con los organismos de los que hablaba la doctora Verde, de esos que se encargan de vigilar el cabal cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Entonces, si acá arriba hacemos análisis de equipo de protección personal, acá usted le puede pedir un catálogo o algún material gráfico, un compilado donde ellos distingan cuál es el equipo básico y cuál es el ideal. No sé. Y ya vengan vestidos. Pues sí, que ya traiga su equipo. Y entonces, pues acá ya usted le coloca ¿cómo se llama? El compilado gráfico
o la infografía, porque pueden hacer una infografía del equipo que requieren y en la infografía poner el número de norma oficial mexicana. O sea, algo que usted ve para que les pueda calificar de manera objetiva. Bueno, pues creo que el tiempo ya terminamos nuestra sesión de taller. No sé si haya alguna duda, sugerencia, queja. Y no para... Una pregunta. Hace un momento que hablaba de secuencia didáctica, mencionó 3 fases. ¿Las puedes recordar? Creo que sí. La primera es la fase de descomposición. Esa regularmente se utiliza para análisis conceptuales. Cuando nosotros tenemos análisis conceptuales acá arriba, ¿qué les vamos a pedir a los chicos? Es una lluvia de ideas, un mapa mental, un mapa cognitivo tipo SOL, un cuadro comparativo, es decir, elementos textuales que a ellos les permitan entender el alcance del término, de ese análisis conceptual. Hay una fase de modelamiento. Hablaba hace rato de, por ejemplo, en la secuencia didáctica, la primera, el docente en fase de descomposición, el docente les presenta unas 10 diapositivas cuyo título es ¿qué son las emociones? Ajá. Y entonces el docente utiliza como material didáctico plastilina y les dice a los chicos, a los niños, a los bachilleres, proyéctame con ese material, ¿cómo te defines tú? ¿No? O la otra, ¿qué es lo que más miedo te da? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio de modelamiento maestro, a todos los trabajos en plastilina hay uno que sobresale, porque un niño, un bachiller o un chico que ya estudia licenciatura proyectó el coronavirus, porque es lo que le da más terror, ¿no? Por lo del COVID, por lo de la pandemia. Entonces, ese es el ejercicio de modelamiento. En la descomposición, ellos supieron qué son las emociones, los tipos, clasificación, etcétera, etcétera. En el ejercicio de modelamiento, a través de un cuerpo en tercera dimensión, ellos están expresando qué es lo que más terror les da. Y en el ejercicio de aproximación, por eso decía hace rato, a nivel grupal sobresale esa representación del coronavirus, y entonces todo el grupo elige ese trabajo que participa en una presentación de los 4 grupos del mismo ciclo ante directivos, maestros, padres de familia y demás. Entonces ya hay una presentación de trabajos y el coronavirus se ubica en un stand, maestro. ¿Sí me entiende? Entonces se hace una exposición de trabajos terminales, a eso se le llama aproximación. Y obviamente está el chico, ¿no? Ahí parado con su trabajo que hizo y que sus compañeros le ayudaron a afinar, no lo sé. Y ya da la explicación de por qué, cuál fue la pregunta que les hizo el docente. Yo trabajé esto porque la pregunta detonante fue, ¿qué es lo que más terror te ocasionan actualmente? A lo mejor un coronavirus, a lo mejor alguien en una etapa de duelo, a lo mejor alguien en depresión, a lo mejor...